Bueno, hoy empezamos el tema de series de Fourier, que es una forma de expansión en series para una función. Es frecuente representar una función como una serie de potencias de la forma una sumatoria desde n igual 0 infinito de a sub n por x a la n. Por ejemplo, la función exponencial puede representarse con la serie que vemos acá, la serie de Taylor, ¿verdad? Que converge a la función exponencial. Algunas ventajas de esta expansión en serie son que es fácil calcular aproximaciones a la función con los primeros términos. Es fácil aproximar su integral por integración término a término, también de los primeros términos, y es fácil aproximar su derivada por derivación término a término. Las series de potencia que acabamos de ver son solamente un ejemplo de expansión de funciones en series, en la que se utiliza como base de funciones las funciones potenciales, o sea, 1, x cuadrado, x cubo, x a la n, etc. Pero se pueden utilizar otros conjuntos como base del espacio de funciones. Una serie de Fourier es una expansión en serie de una función periódica f de t de periodo t mayúscula igual a 2pi sobre omega, donde omega se le llama frecuencia angular, que es la cantidad de periodos que hay en un intervalo de largo 2pi, en la cual la base es un conjunto de funciones sinusoidales, o sea que se va a representar f de t como un número a sub 0 más una suma desde n igual a 1 infinito, una serie de coeficientes a sub n por seno de n omega t más phi sub n. En el tema transformada en Laplace habíamos visto cómo podíamos determinar la respuesta de frecuencia de un sistema dinámico LTI. Recordemos que LTI significa que el sistema es lineal e invariable en el tiempo. La respuesta en estado estacionario a una entrada sinusoidal de la forma A por seno de omega t, sabemos que también es sinusoidal y tiene la misma frecuencia que la entrada. Pero en aplicaciones de ingeniería suele haber señales de entrada periódicas, pero que no son sinusoidales. La serie de Fourier nos van a permitir analizar la respuesta en estado estacionario de estas señales, porque lo que vamos a hacer es representar las señales periódicas como una serie de señales sinusoidales. Ahora, ¿a qué le llamamos funciones periódicas? Bueno, una función f de t es periódica si sus imágenes se repiten en intervalos regulares en su dominio. Como muestra acá en la gráfica, como ven, la forma que tiene la gráfica de la función se repite a intervalos regulares. En cada periodo se repite la misma gráfica del periodo anterior o del siguiente. El intervalo entre dos réplicas sucesivas se llama periodo de la función. Y por lo tanto se dice que una función f de t es periódica de periodo t si el valor de f en t más m por t es igual al valor de f de t para todo t de su dominio para cualquier m entero. O sea, cualquiera sea la cantidad de periodos enteros que adelantemos o atrasemos, se repiten los valores de las imágenes. Como medida del número de repeticiones por unidad de t, se define la frecuencia de una función periódica como el recíproco de su periodo. O sea que la frecuencia es 1 sobre el periodo, o sea 1 sobre t mayúscula. También se utiliza el término frecuencia angular, que se define como 2pi por la frecuencia, o sea 2pi sobre el periodo. Y este se mide en radianes por segundos, la frecuencia angular. Cuando el contexto claro se suele omitir el término angular y llamar simplemente frecuencia. Así que hay que tener un poquito de cuidado para saber distinguir si se está hablando de frecuencia o frecuencia angular.
Vamos a ver, bueno, en realidad no lo vamos a demostrar ahora, pero lo vamos a mencionar y utilizar el teorema de Fourier. Este teorema establece que bajo ciertas condiciones, si f de t es una función periódica de periodo t, entonces se puede expresar como una expansión en serie de Fourier de la forma f de t igual a sub 0 más a sub 1 por seno de omega t más phi 1 más a sub 2 por seno de 2 omega t más phi 2 y así una suma con el término general a sub n por seno de n omega t más phi n, donde las a y las phi son constantes. Omega es igual a 2 pi sobre t, la frecuencia angular de la función f de t. El término a por seno de omega t más phi 1 se llama el primer armónico o modo fundamental y tiene la misma frecuencia que la función madre f de t. Los términos a sub n, seno de n omega t más phi n, se llama este término el enésimo armónico y su frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Es n veces el primer armónico. A sub n se llama amplitud del enésimo armónico y phi sub n se llama el ángulo de fase del enésimo armónico. Más adelante vamos a ver que en lugar de senos a veces se utilizan cosenos. Como a sub n por seno de n omega t más phi n se puede escribir como a sub n coseno de phi n por seno de n omega t más a sub n seno de phi n por coseno de n omega t, entonces podemos escribir el enésimo armónico como b sub n por seno de n omega t más a sub n por coseno de n omega t, o sea, como una combinación lineal de seno y coseno sin ángulo de fase, donde b sub n, el coeficiente del seno sería igual a por el coseno de phi sub n, y a sub n sería igual a sub n por el seno de phi sub n. Entonces se podría expresar a la f de t, como en la serie que habíamos visto, de esa manera. Se puede expresar como, como dos series, una en coseno y otra en seno, ¿sí? La forma normal de expresarlo es un medio de a sub 0 más esta serie de cosenos y la serie de seno. La que vimos antes, que tiene solamente en senos pero con ángulo de fase, se llama la expansión en serie en senos, y esta que estamos viendo ahora es una expansión en senos y cosenos, que como ven, en este caso de hacerlo en senos y cosenos no hay ángulo de fase. El ángulo de fase de alguna manera está implícito por la relación entre los coeficientes a sub n y b sub n, ¿sí? En este caso, en lugar de un término a sub 0, el término, digamos, que no tiene función trigonométrica, se usa un medio de a minúscula sub 0. Y las a y las b se llaman coeficientes de Fourier. Más adelante vamos a ver por qué se usa un medio de a chica sub 0. Es para generalizar alguna fórmula. Esta expansión en serie de senos y cosenos es una forma alternativa entonces a la serie de senos que vimos antes, con la amplitud y la fase del enésimo armónico, que estarían dadas por la amplitud por la raíz de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, y la fase como la arcotangente de a sub n sobre b sub n, teniendo cuidado en qué cuadrante elegir el phi sub n en función de los signos de a sub n y b sub n. Los coeficientes de Fourier van a estar dados por las fórmulas de Euler, que son estas que están acá, ¿sí? Estas fórmulas, como ven, se pueden calcular sobre cualquier periodo, porque la integral esta va de d a d más t, siendo t el periodo, pero d se puede elegir arbitrariamente. Y es común elegir el d de modo que el periodo en el que se integre sea, por ejemplo, de menos t sobre 2 a t sobre 2 o de 0 a t, lo que convenga según cómo sea más fácil de integrar.
La demostración de estas fórmulas de Euler se pueden ver en los apuntes. Para simplificar el cálculo de estos coeficientes A sub n y B sub n, se pueden combinar las fórmulas de Euler con la fórmula, con la exponencial compleja, esta fórmula que nos dice que E a la Jn omega t, donde J es la unidad imaginaria, igual a coseno de n omega t más J seno de omega t. Y entonces al combinarlo vamos a tener que A sub n más J B sub n se puede expresar como 2 sobre el periodo por la integral de f de t por la exponencial e a la j n omega t. Evaluando esta integral, igualando las partes reales e imaginarias de esta integral, se puede entonces en cada lado obtener a sub n y b sub n. Este enfoque va a ser útil cuando, por ejemplo, lo que solamente se requiera la amplitud de A sub n más J B sub n, que es la amplitud del armónico, ¿sí? El módulo de la amplitud.